Los senadores de Morena preparan una iniciativa para castigar a las calificadoras que critiquen al gobierno mexicano sin fundamento. A inicios de marzo, la calificadora Standard & Poor's bajó la calificación de la perspectiva de crecimiento a Pemex, a la CFE, a 77 instituciones financieras y a otras empresas de consumo en México. Además, bajó la calificación de perspectiva de crecimiento de México en general. La calificación en todos los casos pasó de estable a negativa. Hay que dejar muy en claro que la calificación que bajó es la de perspectiva de crecimiento, es decir, lo que creen que va a ocurrir en un futuro, no la calificación de cómo se encuentran actualmente tanto las empresas como el gobierno de México. Sin embargo, aunque se trate de una medición de lo que futuricen, también tiene repercusiones principalmente en el sector financiero. Entre las repercusiones tuvimos que sirvió como carne de cañón a la oposición para criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que está tomando malas decisiones, que el país va en un mal rumbo y que va a acabar de una mala manera económicamente hablando. Por otro lado, también se registró caída en las acciones de algunas empresas en México, que fueron también disminuidas en su calificación de perspectiva de crecimiento. Entre las que cayeron sus acciones fueron América Móvil, Liverpool y Coca-Cola FEMSA. Otras de las reacciones que hemos visto por este hecho es que hay instituciones bancarias muy nerviosas porque no saben qué es lo que les va a ocurrir en un futuro y temiendo también que caigan sus acciones, como en el caso de HSBC, que ha salido a decir que no va a pasar nada, que solamente es algo a futuro, pero que todo está bien en el banco. Pero dejando de futurizar tantito, válgase la expresión, han existido mediciones contrarias a lo que ha dicho Standard & Poor's y otras calificadoras también previamente. Por ejemplo, el peso se ha fortalecido después del anuncio de la disminución en la calificación, cosa que no coincide cuando se desestabiliza el mercado a través de o una especulación o de una proyección económica. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia matutina del 5 de marzo. Me preocupo y me ocupo sobre todo. Lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años, y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos. Para que esto también quede claro, fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo, por la corrupción. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo. Y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no solo de México, diría del mundo, en el periodo neoliberal. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa, a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, permanecieron callados. Carlos Ursúa también salió a la defensa. El secretario de Hacienda dijo que no hay que ahogarse en un vaso de agua, que se trata de algo que va a ser a futuro y que probablemente no ocurra, es una proyección. Pero en medio de esta alerta generada por la calificación, los senadores de Morena ya tienen preparada una iniciativa de reforma para castigar a todas aquellas calificadoras que descalifiquen
al gobierno mexicano o a las empresas en México sin sustento. La reforma la quieren hacer en el artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores y pretende facultar y obligar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a quitarles el permiso de operar a las calificadoras asentadas en México. Actualmente la ley dice que la comisión podrá decretar la revocación de la autorización para que operen las calificadoras. Pero la reforma que propone Morena es que la comisión decrete la revocación de la autorización de las calificadoras cuando emitan una postura sin fundamento. Es decir, la comisión estará obligada a revocar la autorización y no quedará en el criterio del podrá, como puede que sí, como puede que no. Aunque esta iniciativa ya está lista, los senadores de Morena pretenden presentarla este 7 de marzo. Y como era de esperarse, ya hay reacciones de la oposición a este intento de sanción de los senadores de Morena. Hasta el momento en que estoy grabando este video se ha pronunciado el senador del PAN, Gustavo Madero, quien criticó a los morenistas por querer imponer esta sanción y los acusó de ignorantes por el cómo trabajan las financieras. Asegura de entrada que, por ejemplo, Standard & Poor's trabaja desde China y obtiene y hace las calificaciones con base en información que toma de la Bolsa Mexicana de Valores, así como también de la Bolsa de Nueva York. Además, por el hecho de estar también en el extranjero, no están sujetas a actuar con base en la ley de un país. Si las expulsan, si les quitan el permiso, desde el país en donde se encuentren podrán estar emitiendo, lanzando las calificaciones y notas que consideren del país que quieran. Moraleja, es de llamar la atención que se está discutiendo en los medios de comunicación mucho la calificación de la perspectiva de crecimiento. Una calificación, una medición que había estado ausente de los medios tradicionales en años pasados. No les interesaba a los expertos, a los comunicadores, lo que creyeran que iba a ocurrir en un año quizás. Las notas de las cuales nos habíamos estado enterando de Standard & Poor's eran de la calificación actual sobre el gobierno o sobre las empresas. Standard & Poor's ha justificado que ha hecho este análisis y ha llegado a esta conclusión tomando en consideración los planes ejecutados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice que los proyectos que pretende realizar incluyen una menor participación de la iniciativa privada, principalmente en el sector energético, y una mayor participación del mismo Estado. Lo cierto, aunque todos expongan sus puntos de vista, es que se está hablando de una proyección, de algo que todavía no sucede y que también tiene la posibilidad de que no ocurra de esa manera, considerando que los mercados son vulnerables hasta con un rumor, con la especulación. Indudablemente lo que informó Standard & Poor's viene a sembrar temor a los inversionistas mexicanos o del extranjero que quieran invertir en México de manera quizás injusta o de manera adelantada a un panorama que esperemos no llegue difícil económicamente hablando. Además, si las cosas están mal en una empresa y se especula de que van a estar peor, pues no ayuda de nada y por el contrario se acelera la caída. Afortunadamente, pese a la calificación negativa, ese desplome ha sido mínimo en las acciones mexicanas, pero no ha sido severa. Por otro lado, los empresarios en México han formado ahora un bloque con Andrés Manuel López Obrador, porque tampoco les convino que a ellos también les bajaran la calificación por el simple hecho de estar asentados en México. Tenemos un discurso por parte del gobierno y de los empresarios en México diciendo: no, nosotros estamos bien. ¿Qué opinas al respecto? ¿Deberían de quitarle el permiso a las calificadoras en México cuando hablan mal del gobierno de manera injustificada? Bueno, deja tu opinión en la encuesta que he dejado este video. Y como el pilón informativo, ya tenemos a casi todos los candidatos a gobernador de Puebla. El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que van en coalición, acaban de filtrar el nombre del candidato, quien será Cárdenas Sánchez, ex rector de la Universidad de las Américas. El PRI ya dio a conocer en días pasados que su candidato será Alberto Jiménez Merino, ex rector de la Universidad de Chapingo. Y Morena
Morena todavía no da a conocer quién va a ser su candidato, pero lo tendrá que hacer en las próximas horas. Lo que sí sabemos es que Morena va aliado con el PT y adivinen con quién, con el Partido Verde. ¿Cómo la ven? Muchas gracias por ver este video hasta el final y sobre todo muchas gracias por reventar el botón de like.